Hola a todos y todas, un gusto saludarles. En esta ocasión quisiera brindarles algunas reflexiones sobre la gestión de residuos. Quisiera compartirles una presentación, algunas diapositivas sobre la misma, en donde en esencia nos vamos a enfocar principalmente en la gestión de residuos sólidos. Quisiera compartirles específicamente algunos antecedentes y contexto, después algunas nociones previas y clasificaciones de este tipo de residuos y por supuesto después adentrarnos a la gestión integral de residuos sólidos. En torno a los antecedentes y el contexto, hay una noticia que siempre me ha servido bastante para reflejar esta problemática tan grave. Es una noticia titulada Veneno en el ambiente de la revista Semana en Colombia, una revista que señala acá un breve extracto de la misma, en donde señala todo el problema geopolítico en torno a la gestión especialmente de residuos peligrosos. Ahí señala que la industria colombiana vierte más de 250.000 toneladas, dice, de residuos tóxicos al año. Resulta que esta noticia es de 1992, lo cual es bien llamativo y relevante y nos complejiza aún más este panorama y es ese punto de partida para ver la gestión de residuos en el marco precisamente de ello, de los modelos de desarrollo, de la geopolítica y de ese empobrecimiento que ha caracterizado lastimosamente y especialmente a nuestra región latinoamericana. En torno a los antecedentes, bueno, hay diversos. La verdad es que estos son genéricos, la mayoría de ellos derivados de la política nacional de gestión de residuos. Encontramos un primer antecedente, por supuesto, en nuestro Código Nacional de Recursos Naturales Renovables de 1974, un apartado específico sobre, y esto pues es importante, nos habla de residuos, basuras, desechos y desperdicios. Una clasificación muy tradicional que más adelante la detallamos un poco más. Después encontramos en 1975 un programa nacional de aseo urbano. Y en ese programa se hizo un diagnóstico nacional en donde se identificaron 3.300 toneladas de residuos por día que se generaban en nuestro país, de las cuales 550 se vertía a los ríos. Después tenemos en 1979 la expedición de la Ley Novena, el Código Nacional de Sanitario, muy importante y muy relevante, que también tiene diversas disposiciones en materia de residuos, por supuesto, desde la salud pública. En 1983 tenemos un decreto fundamental, un decreto que reglamenta el Código de Recursos Naturales y que nos habla muy curiosamente de manejo de basuras, por supuesto desde un enfoque de protección ambiental y de evitar la contaminación ambiental. Después de ello, en 1993, por supuesto, en 1991 y 1993, porque son dos fechas, en el 91 se expide la Constitución Política y en el 93 se expide la Ley 99. Esto es fundamental. La Constitución, por supuesto, en el 91 consagra diversas disposiciones sobre la protección del ambiente y tiene un pilar central que es el derecho a un ambiente sano. Y la Ley 99 del 93 crea, estructura todo el Sistema Nacional Ambiental en cabeza del Ministerio de Ambiente. Continuamos en 1994, por supuesto, con la Ley 142, que es la que estructura todo el régimen de servicios públicos domiciliarios, estableciendo esa competencia central de los municipios, pero también unas disposiciones orientadas a fomentar que las empresas, especialmente privadas, cumplan esa función. Ojo, la competencia es municipal, el municipio tiene que garantizar la prestación de servicio, pero lo puede hacer, y eso es lo que se promueve, a través de empresas especialmente privadas. En el 96 encontramos un decreto importante, por supuesto, sobre residuos sólidos y peligrosos. Tenía los dos tipos de residuos esenciales o principales. En el 98
se formula una de las primeras, o la primera política nacional de gestión de los residuos sólidos, liderada por el Ministerio de Ambiente. En el 2002 sí tenemos ya una reglamentación un poco más integral sobre el servicio de aseo y la gestión integral de los servicios públicos, vinculando los dos ámbitos, y esto es central, el ámbito de servicios públicos y el ámbito de protección ambiental. En el ámbito de servicios públicos, utilizo las categorías de aseo, y en el ámbito de protección ambiental hablo de gestión integral de los residuos sólidos principalmente. No son excluyentes, como lo vamos a ver más adelante. En el 2005 encontramos la política de residuos peligrosos sumamente relevante. En ese mismo año también se expide el decreto sobre residuos peligrosos, que no es un tema que vamos a abordar en esta presentación, y eso vale la pena precisar. Son temas muy amplios, esto es un barrido general sobre estos temas para que ustedes, estudiantes, tengan esa mirada general y se entusiasmen también en conocer estos temas tan importantes, por supuesto, para el derecho ambiental y para nuestra clínica jurídica de medio ambiente y salud pública. Ya en el 2016, y esto es fundamental, ojalá lo puedan conocer, se expide el COMPES 3874, que en general es la política de gestión integral de los residuos sólidos. Muy importante, tiene un diagnóstico, unas líneas estratégicas y unas metas muy relevantes que vamos a ver un poco más adelante. En torno al contexto, es muy relevante también mencionar esta gráfica. Esta gráfica puntualmente nos refleja la generación por país de residuos per cápita, por supuesto, por kilogramo. Como podemos ver, hay como una vinculación muy interesante entre comillas, lo que se considera países desarrollados y la generación de residuos, ¿no? Reitero, entre comillas, más desarrollados, más generación de residuos tenemos, y es impactante las diferencias que encontramos, ¿no?, entre los países. Sin embargo, también es importante reflexionar de manera crítica frente a estos panoramas, ¿no? Si bien no se ha creado unos marcos internacionales sólidos que delimiten esa responsabilidad común pero diferenciada, que por supuesto le otorguen una mayor carga de responsabilidad a los países que más generan tanto emisiones, que eso ya se ha tratado en cambio climático, sino también como en residuos. Ahí tenemos un pequeño vacío, aunque hay instrumentos como el Convenio de Basilea, que vamos a hacer alguna referencia más adelante. Tenemos un problema histórico increíble. Por ejemplo, acá vemos una imagen dramática de África, que ha sido uno de los centros de, lastimosamente, disposición de esta gran cantidad de residuos de los, reitero, entre comillas, países desarrollados, estas grandes zonas de residuos electrónicos, por ejemplo, que también es un tema bien invisibilizado. Entonces, la lectura, el enfoque en estos temas de residuos, esencialmente, y de la contaminación en general, debe ser un enfoque crítico, debe ser un enfoque más allá de la reglamentación, que vamos a ver, por supuesto, tiene un nivel dogmático, un nivel jurídico técnico, pero eso no debe de invisibilizar nunca, 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 nunca estos problemas estructurales y el para qué vamos a usar esa dogmática, para qué vamos a usar esa técnica y esos conocimientos. Entonces, principalmente es eso, y en nuestra clínica la idea es siempre, siempre promover ese uso desde la justicia, desde la equidad y desde los derechos humanos. Continuamos entonces en el contexto ya regional, en el contexto latinoamericano y iberoamericano. Algunas recomendaciones, estos textos lo pueden encontrar, buscan así el título, buscan perspectiva de gestión de residuos, América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, encuentran un estudio bellísimo, hermosísimo, actual, creo que es de 2018, 2019, muy, 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 muy interesante, creo que es de 2018. Y todo el tema de legislación, por ejemplo, de residuos y en el ámbito iberoamericano también muy interesante, 2017, relativamente reciente, de recomendaciones, pues para que lo vayan viendo. Otras recomendaciones son los portales. Está el portal, como les mencionaba, de un convenio, de un instrumento internacional vinculante muy relevante, que es el Convenio de Basilea. Es este primer imagen que pueden ver, el Convenio de Basilea. La otra es una red
sobre aparatos eléctricos y electrónicos, la red latinoamericana, sobre este tipo de residuos. Muy importante también una consultadita, si la van buscando, si es de RELAC, este es convenio de Basilea, si la pueden ir buscando y es fácil encontrarlas. Y esta es otra red, una red muy bonita, la red de Latinoamérica y el Caribe de recicladores. Muy bonita, una página muy interesante también, la recomendación para que le den esa miradita. De estos documentos, de gran parte de estos documentos, encontramos un panorama genérico en el ámbito latinoamericano, y es, por ejemplo, en la generación. Aquí, para verlo de manera muy general, encontramos que en los promedios, un promedio de 1 kilogramo por habitante al día, que el 50%, por ejemplo, de los residuos sólidos, ojo que encontramos unas clasificaciones, tenemos unos marcos, como lo vamos a ver más adelante, de residuos sólidos en general, y también tenemos unos marcos o una subclasificación específica que se denomina residuos sólidos urbanos. Eso también hay que detallarlo muy bien, porque no todos los residuos sólidos, por supuesto, provienen de lo urbano domiciliario, y eso es importante también tenerlo en cuenta. En este caso se habla de residuos sólidos urbanos, el 50% son orgánicos. En temas de recolección, por ejemplo, se habla de que 35.000 toneladas al día no son recolectadas. Esto manera de ejemplo, que 40 millones de personas carecen del acceso a la recolección, por ejemplo. Y en torno a la valorización y disposición, y aquí podemos ver de alguna u otra forma las tres grandes etapas del manejo de residuos, ¿no? Esas tres grandes dimensiones que por supuesto van a tener subetapas muy importantes y muy valiosas, pero en esencia son esas 3, 4 que vemos ahí en la última, que puede dividirse en dos: valorización y disposición, que les estaba comentando. Ahí dicen que el 90% en este estudio que les mostré anterior de residuos no se aprovechan, y que 140.000 toneladas al día no se disponen de manera adecuada, cual es pues bien, bien complejo este panorama. Nos vamos un poco más al contexto nacional, al contexto colombiano. Acá encontramos unas tablitas interesantes. Esto, por supuesto, lo pueden encontrar en diferentes fuentes. Esta fuente es del DANE. Nos señala que para el 2016, esto es una referencia, tenemos de residuos sólidos en general una generación anual de casi 20 millones de toneladas. Esto es demasiado, esto es una cantidad impresionante. Si también tenemos en cuenta los bajos niveles de aprovechamiento, valorización y reciclaje en términos también generales. Acá encontramos, por ejemplo, las toneladas aprovechadas, y vemos una diferenciación abismal entre lo que aprovecha Bogotá y lo que aprovecha todo el país. Vemos, por ejemplo, la verdecita es Bogotá y la azul es todo el país. Ahí vemos las cifras claramente. Vemos, si quieren, nos acercamos un poquito acá. Vemos las cifras del último año, de 2018. La verde es Bogotá y la azul todo el país. Bueno, vamos continuando entonces un poco también con estas reflexiones. Aquí viene un punto, antes de decirles esto, hay una sugerencia fundamental y esencial para la lectura de todas estas cifras, y es: debemos de ir al detalle conceptual de lo que se entiende por cada una de esas categorías. ¿Qué se entiende por recolección? ¿Qué se entiende por valorización? ¿Qué se entiende por disposición final? Y cada una de estas categorías va a tener unos niveles o variables. Vamos a escuchar calificativos como adecuadas, no adecuadas, autorizadas, no autorizadas, y ahí entro en una complejidad mayúscula que, cuando uso mapas o uso este tipo de cifras, por eso se los quería mostrar y deconstruir un poquito de manera crítica cuando vemos estos mapas, para que lo miremos con lupa. Acá nos dice que en la parte roja es porque son departamentos que tienen o disponen adecuadamente menos del 30% de sus residuos. La parte naranja, porque disponen adecuadamente entre el 30 y el 60% de sus residuos. Y la parte verde es porque disponen de manera adecuada el 60% y más de sus residuos. Por supuesto, esto invisibiliza en algunas ocasiones, o casi siempre,
grandes problemáticas de salud pública, de contaminación, en donde, como lo reiteramos en la parte inicial, aquellos grupos tradicionalmente empobrecidos y marginalizados son los que sufren las consecuencias de esta contaminación. Continuamos entonces frente a otras cifras. Esto es para mostrarles un poco el contexto general. Por supuesto no está a detalle, esto es escogido así, no al azar, pero sí un poquito como de referencia, porque pues nos podemos hacer toda la presentación solamente de contexto, pero la idea es profundizar un poco más en nuestros temas jurídicos. Acá un tema de servicio de aseo en Cundinamarca para el año 2019, por ejemplo, encontramos la diferenciación clara y mayúscula entre la zona rural y la zona urbana con un 98% de cobertura del servicio y zona rural del 37%. Por ejemplo, para que lo tengamos en cuenta, referencias. Bueno, existe ya para ir avanzando un poco con estos apartados, con estas secciones, otro tema fundamental, esos conceptos centrales. Por supuesto, también nos queda muy difícil ahondar en todos, pero por lo menos tener en cuenta los 2 o 3 centrales. Tenemos uno central que es la gestión integral de residuos sólidos, en donde nos encontramos que como sistemas de gestión siempre van a tener una base y un núcleo. Y ese núcleo va a ser que son un conjunto de actividades ligadas, en este caso, a 3 o 4 grandes etapas, como se las mencioné a un inicio. Entonces, son actividades encaminadas primero a la primera etapa de generación. Y sobre generación, ¿qué me va a acudir o cuál va a ser su fin? Reducir esa generación. Después, una gran etapa de aprovechamiento, que lo que va a buscar es, bueno, no pude reducir la generación de todos los residuos, por supuesto, ¿cómo los aprovecho? ¿Cierto? Después de ello, después de ese aprovechamiento, después de valorar ese aprovechamiento, yo miro qué tratamiento le doy a esos residuos para que sean, por supuesto, tengan una comercialización y vuelvan a integrarse a los ciclos productivos. Y por último, ya lo que no es posible integrar en esas cadenas productivas y de nuevo a los flujos de mercado, por supuesto, lo manejo a través de un tratamiento específico y una disposición final. En general se dicen residuos no aprovechables, pero bueno, este término ya está un poco mandado a recoger de alguna forma. Otro término que considero fundamental, que la Corte Constitucional también ha protegido de manera muy clara, tenemos el Día Nacional del Reciclador, ahora esto lo consagra la normatividad, pero recordemos que se han autodenominado y se está integrando al lenguaje y al uso común la palabra más de recuperador ambiental que reciclador. Entonces eso también hay que tenerlo un poco en cuenta, pero normativamente, jurídicamente, este es el término que se está usando. Como una persona, por supuesto, que realiza cada una de esas actividades. Acá se incluyen más, por supuesto, esas subetapas como la recolección, el transporte, la clasificación. Y lo que busca, por supuesto, el recuperador reciclador es integrar, como les mencionaba, estos residuos al ciclo económico productivo. ¿Ya? Hay una característica esencial y muy importante en términos jurídicos, porque en los planes de gestión, en todas las acciones gubernamentales, deben de desarrollarse acciones afirmativas para proteger a estas personas. Y miren acá, esa última partecita, cómo va a ser como un criterio de delimitación de quién es o no una persona recicladora. Y es que todas estas actividades las hace y de la misma se va a derivar su sustento propio y por supuesto, de su familia. Eso es un criterio importante a considerar. Vamos avanzando, entonces es importante, por supuesto, el otro concepto, ¿qué es un residuo sólido? La normatividad nos dice que es cualquier objeto, material, sustancia o elemento, por supuesto, esencialmente sólido, que proviene del uso o el consumo de un bien en general. Y ojo con este calificativo, y tiene un valor potencial. ¿Para qué? Para ser nuevamente reincorporado en esos ciclos económico-productivos. Y eso es central en torno a los residuos. Clave, cuando es sólido, se puede derivar de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios. Y el generador, y esto es clave, recordemos que el generador en esencia es el propietario, ojo con este en términos jurídicos, es el propietario de ese residuo.
pero cuando lo pone a disposición para recolección, eso es un donativo. Ahí tendríamos que ver muy bien el régimen también, pero en esencia es eso. Yo hago un contrato se llama un contrato de condiciones uniformes, lo mismo pasa con el agua potable, en donde yo me comprometo a entregar un residuo y me prestan un servicio que es el tratamiento, el manejo de ese residuo. Entonces, ahí hay una especie de, o una especie no, ahí hay un pacto de un servicio y una entrega en cambio de esa gestión adecuada de este residuo que, ojo, siempre va a tener ese valor potencial, que va a tener unas particularidades muy interesantes cuando el régimen de servicios públicos está esencialmente privatizado. Por eso les hablaba tanto de la propiedad y que ese es un detalle importante a considerar. Y hay otro residuo que si bien no vamos a desarrollar, por supuesto, porque no sería una presentación muy larga en este apartado, o en esta presentación, es importante mencionarlo, y son los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos hay muchos otros, recordemos, ahorita vamos a ver todo el mapa general. Son en esencia unos residuos que poseen unas características específicas que lo llevan a tener ese calificativo. Estas características son, por ejemplo, la reactividad, que son explosivos, que son, por supuesto, tóxicos o infecciosos. Y ojo con este detalle de esta definición jurídica, y es que también va a ser considerado como residuo peligroso los envases, los empaques o los embalajes que los contengan o que hayan tenido contacto con ellos. Eso es central y eso es fundamental. Continuamos entonces ya con una clasificación genérica que nos brinda el decreto 2981, que es compilado por el decreto 1077 del 2015. Hablamos de residuos aprovechables, que por supuesto son en su mayoría, son todos los residuos, y los que son efectivamente aprovechables, ¿ya? Los que llegan a hacerse el procedimiento de tratamiento, valorización y entran nuevamente al ciclo económico productivo. Tenemos unos residuos denominados especiales, que es un calificativo muy criticado. Son aquellos pues que tienen una característica que los diferencia, ya lo vamos a ver algunos ejemplos más adelante, y un ordinario. Ya vamos a ver por qué se les denomina especiales con algunos ejemplos. Tenemos los que acabamos de ver, los residuos peligrosos, que algunos los denominan características CRETIP, que es lo corrosivo, reactivo, y es importante tenerlo, más los envases, embalajes, envolturas. Y otro gran importante es los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que están en la ley 1672 del 2013, que se conocen como RAE. Sí, eso es una clasificación, esta que les acabo de mostrar, muy general, muy general, y es la normativa que tenemos, una clasificación legal que tenemos. Algunos hablan de clasificaciones, por ejemplo, entre residuo, que ya lo vimos, pero también diferencian entre desperdicio, para hacer referencia más a los residuos de comida o alimentarios, desecho, cuando el residuo ya no es aprovechable, para mencionarles algunos, y combinan desecho y basura para lo mismo, pero la basura un poco más relacionada, no porque no sea aprovechable, sino porque se encuentra mezclada. Y bueno, hay diferentes visiones, pero la que en este momento nos importa y es relevante para lo que estamos nosotros viendo es esta legal para el ámbito, por supuesto, de nuestro país. Ejemplos que nos trae la normatividad de residuos especiales, la recolección que tiene que hacerse en plazas de mercado, en donde lo principal que tenemos que ver nosotros, como en todos los ámbitos jurídicos, es el régimen de responsabilidad. Recordemos entonces esas etapas: la recolección, la generación, la recolección, la valorización y la disposición final. La clave en temas de residuos va a estar siempre en quién tiene la responsabilidad para cada etapa y cómo la tiene que desarrollar. ¿Qué aspectos técnicos debe tener esa persona para poder cumplir con una efectiva y adecuada manejo de residuos? Entonces tenemos acá, por supuesto, que en las plazas de mercado los generadores tienen que tener unas cajas de almacenamiento específicos, eso también para mataderos y cementerios. Y la recolección va a estar a cargo de la empresa prestadora del servicio público, sea privada, mixta o pública, ¿ya? Tenemos también un tema fuerte, es la recolección de animales muertos, ojo, abandonados, que cuando el peso es menor a 50 kilogramos es responsabilidad
de la entidad prestadora del servicio y lo debe de hacer por notificación pues externa, algún ciudadano o algo, dentro de las 6 horas después de la notificación, y si pesa más de 50 kilos está a cargo de la entidad territorial, municipio o departamento. En torno a los residuos de construcción, pues tenemos que es obligación, por supuesto, del generador, toda su gestión. Deberá pactar entonces un contrato específico, llegar a un acuerdo con la empresa prestadora de los servicios. Y lo mismo ocurre con los residuos que se generan en eventos y espectáculos. Entonces, por eso se les denomina especiales, porque se dan en unas circunstancias diferentes a las tradicionales del servicio de aseo. Continuamos un poco para ir avanzando y abordamos, creo que ya lo habíamos visto en algunos de nuestros espacios, abordamos la gestión integral siempre con una serie de pilares, ¿cierto? Un pilar de principios, de políticas y de instrumentos de políticas públicas, después un pilar normativo, jurídico, donde están todas las leyes y normas, y un pilar, llamémoslo, de actores e instituciones, o llamémoslo de régimen de competencias, en donde van a estar aquellas autoridades y, por supuesto, personas vinculadas a esa gestión. Entonces vamos a verlo de esa forma, con esos lentes. Encontramos primero ese pilar de políticas e instrumentos. Tenemos la política nacional, la primera que salió. Recordemos que es importante que en el 2016 se reformule y se actualiza esta política a través del COMPES que les mencioné en esa secuencia histórica, pero esta política es un hito, es un referente y es muy importante, por eso es el punto de partida que debemos de tener en cuenta. A partir de esa política se comienzan a desarrollar otras, como la política de residuos peligrosos y, por ejemplo, y esto es, por supuesto que van a haber muchas más políticas, como lo venía mencionando, hay muchísimas otras, pero esta es una referencia. Otra política como la de residuos de aparatos eléctricos, de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que también es ley, que se llama Directrices y Lineamientos para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y unos instrumentos centrales, unos instrumentos fundamentales, que son los planes de gestión integral de residuos. Estos instrumentos son esenciales, ya los vamos a ver en términos generales. En torno al marco jurídico, tenemos, por supuesto, en el régimen de servicios públicos, la Ley 142, Servicio de Aseo. Tenemos, por supuesto, todo lo relacionado con el decreto derivado de esta ley, con el decreto 2981 del 2013, que es un decreto compilado por el decreto 1077 del 2015, que es el decreto único de este sector de servicios públicos. Tenemos también el de residuos peligrosos, por supuesto que hay que mencionarlo, el 4741 del 2005. Hay que volver a reiterar, y por eso lo pongo en rojito, porque esta ley, además de tener lineamientos de políticas públicas, también tiene un régimen jurídico con prohibiciones, obligaciones y restricciones en torno a los RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenemos, por supuesto, la ley de comparendo ambiental, que ha tenido diversos desarrollos, que ha tenido reglamentaciones, que ha sido modificada bastante, que ha tenido ahí varias modificaciones interesantes, que es un instrumento, se autodenomina como un instrumento pedagógico, pero de carácter coercitivo y sancionatorio. Eso es importante frente a las infracciones en el manejo y la gestión de residuos. También tenemos, por supuesto, el decreto ley 2811, que sigue conservando ese régimen de protección al ambiente, y por supuesto hay también muchísimas disposiciones integradas en el decreto único ambiental 1076 del 2015, que incorpora, por supuesto, el decreto 4741 de residuos peligrosos. Esto es muy importante. Ya pasamos un poquitico de tanta norma y tanta cosa y hablamos un poquito más de las autoridades y de los actores. Encontramos a los ministerios, ambiente y vivienda, encontramos a las autoridades ambientales, las CAR, y en el ámbito urbano las autoridades ambientales urbanas, las entidades territoriales, por supuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y de Saneamiento, la Superintendencia de Servicios Públicos. Y por supuesto ya en el tema de actores, pues los que van a ser en esencia los generadores, fabricantes, productores, los generadores o usuarios de los servicios de aseo, las ONGs que van a estar ahí de alguna u otra forma intentando incidir tanto en la toma de decisiones como en ese control de la contaminación
y eso es fundamental. Bueno, como les había mencionado, entonces, si bien tenemos ese eje, esa primera punto de partida de la política de gestión de residuos del 98, en la actualidad, esa política se actualizó a través del COMPES 3874 y, por supuesto, reimpulsó y le dio una nueva fuerza a esta gestión integral de residuos y nos brinda, en esencia, una serie de conceptos nuevos bien interesantes. Por supuesto, sigue enmarcada esa gestión integral de residuos dentro de todo lo que, dentro de esa intersección entre la protección ambiental, la salud pública, con otro gran bloque que es los servicios públicos, la prestación de servicios públicos. El gran punto acá, o los dos grandes puntos que me integra esta política, es la economía circular y el cambio climático. Son los dos grandes puntos que integra y cambiar un poco, utiliza nociones muy interesantes, empieza a hablar también un poco de gobernanza, de los residuos, empieza también a intentar acoplar ya no una gestión tanto de residuos, sino de recursos, a ver el residuo como un recurso sumamente interesante, y a vincular tanto la gestión en general de residuos, pero especialmente la parte de disposición final, con temas relacionados con la mitigación del cambio climático. Hace un especial énfasis ahí. Y establece una serie de metas esta política, unas metas a 3 años, a 7 años y a 14 años, que las pueden ver ahí. La primera relacionada con la disposición final de residuos, las otras pues con un tema ya de un aprovechamiento inclusivo o incluyente, y por último ya un tema muy vinculado a la economía circular, que es esa comprensión ya no del residuo, sino del recurso y una integración de estos recursos en el ciclo económico productivo, que es como el ideal, que sea lo que denominan un metabolismo urbano verdadero, en donde se es un ciclo y no una cuestión lineal de salida de residuos, sino que estos residuos que se generan, reitero, recursos, entren en una cuestión circular y por supuesto no hay un efecto tan nocivo en el ambiente, hay una capacidad de asimilación de aquellas fugas o aquellos recursos que no puedan ser integrados. Y esto es fundamental. Bueno, frente a los instrumentos es muy importante, es muy valioso, es muy relevante poder tener ese marco y ese pilar esencial que son los planes, los PEGIRs que denominan, esto para el ámbito público. Hay otros planes privados que se derivan de las responsabilidades que tienen, por supuesto, los agentes privados, los generadores privados. Acá tenemos los PEGIRs, estamos vinculados, reitero, al ámbito público, como unos instrumentos de planeación municipal y regional, departamental también, en donde se integran todos los objetivos, metas, presupuestos, ligados, por supuesto, a ese manejo de los residuos sólidos. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Pues las entidades territoriales, ¿no? Existen una serie de lineamientos y criterios esenciales y fundamentales. Primero, deben, y algo central, y esto es fundamental, lo pueden ver ahí subrayado, y es, estos planes deben de contener acciones afirmativas para esa población recicladora, esa población de recuperadores ambientales. Por supuesto, deben de priorizarse todo lo que tiene que ver con la reducción en el origen o en la generación de residuos, todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento, el reciclaje, la valorización y, por supuesto, una disposición sumamente adecuada y autorizada de estos residuos sólidos, en armonía con los planes de ordenamiento territorial. Recordemos que los planes de ordenamiento territorial son el instrumento a través del cual se definen la ubicación, los usos del suelo, relacionados con los rellenos sanitarios, que son los sitios específicos y característicos para una adecuada disposición final de los residuos. Bueno, ya vamos en media horita, vamos como retomando un poquito todo para refrescar un poco. Recordemos entonces que vimos en una primera parte un contexto bien interesante, un contexto que nos llevó a problematizar toda esa gestión de residuos más allá de las normas. Llegamos al ámbito conceptual, que es la gestión integral de residuos. Vimos esas grandes etapas, generación, aprovechamiento, disposición final, por supuesto, de manera transversal,
lo que es la valorización, eso es clave. Vimos qué son los residuos y cómo se clasifican en el ámbito legal, residuos sólidos, los que son aprovechables, efectivamente aprovechables, esos residuos que denominan especiales, esto también es fundamental. Bajamos a otros que son los residuos peligrosos, con unas características muy especiales y muy interesantes, que por supuesto le dan esa peligrosidad, no solamente a los residuos, sino también a los empaques, a lo que está vinculado a los mismos. Y por último, vimos en esa clasificación legal los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Vimos los grandes mapas de gestión integral de residuos, un bloque de políticas, un bloque, por supuesto, de normas, que es lo que vamos a ver a continuación, y después todo lo de actores. Vamos a continuar en ese sentido para refrescar un poquito la mente, para que no sigamos viendo tanta imagen y vayamos tan rápido. Por eso un poquito, nos quedan unos 5 o 10 minuticos todavía de diapositivas, entonces vamos a continuar. En los instrumentos, como estábamos viendo, tenemos el PEGIRS, recomendada ver la resolución 0754-2014, donde se establece la metodología para elaborarlos. Acá tienen más o menos todo el contenido, cuáles son los... Siempre se hace un diagnóstico, después a partir del diagnóstico se hace un tema de objetivos, y después a partir de esos objetivos desarrolla una serie de acciones. Miren todas las acciones. Financiamiento después a lo último y cómo lo reviso. Recomendada resolución 0754 de 2014. Continuamos. En el marco jurídico, recordemos que tenemos un punto de partida, que es el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables en temas ambientales. De ahí se deriva esencialmente uno de los primeros decretos, que fue el decreto 1713, que combinó los dos, servicios públicos y protección ambiental. Y actualmente tenemos unos decretos de disposición final, recomendadísima esta resolución de disposición final, la 0938 reciente de diciembre del 2019 del Ministerio de Vivienda, sobre todo lo técnico de disposición final, aspectos técnicos de disposición final. Ya vimos la resolución de elaboración de los PEGIRS, y como les mencionaba, ese decreto, me devuelvo porque este decreto, el 1713, ya no está vigente. El que tenemos vigente es el 2981 del 2013, que es compilado por el 1077, decreto único del sector de vivienda y servicios públicos, ¿sí? Y en esencia me regula la prestación del servicio público de aseo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Va a estar vinculado a todas las personas o empresas prestadoras de servicio público, a los usuarios, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento y, por supuesto, a las entidades territoriales. No aplica en esa medida, en lo que estamos viendo, lo relacionado con residuos peligrosos, que vamos a encontrar mucho la palabra RESPEL en todas partes. Ya no tenemos, ahorita vamos a ver en las competencias, ya no tenemos pues ese decreto con ese componente tan ambiental. Ya vamos a ver por qué. Continuamos entonces un poquito y vamos a ver, en esencia, vuelvo y les digo, son aspectos complementarios. Cuando estamos dentro del ámbito ambiental, vamos a hablar más común, o sea, utilizar más la categoría las categorías de manejo integral de residuos sólidos. Y en el servicio público de aseo va a estar más vinculado, por supuesto, a los servicios públicos domiciliarios, y va a ser un poquito más amplio. Mire que acá, por ejemplo, me integra poda de árboles. Acá no tengo tanta referencia a ello, pero vuelvo y les digo, todo esto es complementario, todo esto va a ser de alguna u otra medida armonizado, y vamos a ver cómo se relacionan las autoridades ambientales con este servicio de aseo, que eso es uno de los puntos claves y centrales que nosotros vamos a valorar. Vamos continuando entonces. Esto sí, lo vamos a ver un poquito más rápido. Eso es una invitación a que ustedes también consulten para ir avanzando, para que no nos demoremos más de 45 minutos en esta presentación, que ya va un poquito larga y no quiero que se me aburran. Como estos grandes apartados de estas etapas del manejo integral. Vemos una degeneración en donde la clave está a reflexionar sobre qué es el consumo responsable, por supuesto un consumo ético, en donde el consumo no sea una forma de alcanzar el bienestar ni la felicidad, un consumo solidario en donde se verifiquen todas las relaciones sociales
derivadas del consumo. Un consumo ecológico donde yo reflexione sobre el impacto que está teniendo mi consumo en el entorno, en el ambiente, en la naturaleza. Continuamos con otra etapa en donde está la separación. A partir de enero del próximo año, de 2021, vamos a tener estos colores ya homologados para la separación. Ojo que a veces confundimos separación en la fuente con reciclaje. El que yo separe no quiere decir que yo estoy reciclando. Ojo con eso, que suena muy lógico, pero a veces nos confundimos y creemos que esto es reciclar. No, esto es separar en la fuente, ¿ya? Ponerlo a disposición, sí, para reciclar. Tiramos un poquito, reflexiones, otra gran etapa es el barrido, por supuesto, barrido manual o mecánico. Vemos algunas imágenes de algún barrido mecánico, pero por supuesto también una generación de empleo en torno al barrido manual muy importante que también hay que considerar. En la recolección y el transporte hay una serie de responsabilidades y obligaciones, aquí pues de las empresas prestadoras de servicio público, por ejemplo, en torno a las rutas, a las microrutas, las macrorutas, en torno al tema de verificar todo de los escombros por parte de los productores de escombros. Ese tema de los escombros es un tema muy estructural que hay que verificar, que todo ese transporte se haga con las medidas de seguridad pertinentes, eso también es central y es fundamental. Entonces es importante tener siempre esa lupa jurídica de qué responsabilidades existen y cómo se están desarrollando. Tenemos acá, continuando con el tema de recolección y transporte, pues bueno, ideales de formas en donde tengamos esos colores que vimos de separación en la fuente, también en la misma recolección, pero bueno, son aspectos ideales que esperemos que se cumplan rápido. Tema de transferencia, por supuesto, acá se vincula mucho con las características técnicas que deben de tener estos vehículos. Por supuesto, por la urbanización van a haber unos vehículos pequeños en donde se hace el recorrido interurbano y unos que se llevan a unos sitios temporales en donde se van a cargar aquellos camiones. Esto no siempre es así, esto no siempre es así, este es el ideal, recordemos, en donde se van a unos camiones más grandes, en donde ya se integran todos los residuos y se van a su ruta para el relleno, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto, hay unos sitios específicos en donde se da la clasificación y el aprovechamiento de estos residuos, que también es fundamental, que también es clave, en donde se tienen que dar acciones afirmativas para la población recuperadora ambiental. Y el decreto 1784 del 2017 nos regula, nos reglamenta el servicio, la etapa específica de disposición final, en donde se dice que va a ser específicamente mediante la técnica de relleno sanitario. Y ahí hay una enorme complejidad. Hay una invitación a que vean un especial de Caracol, entre otros documentos. Este es porque es muy reciente, este es del 2 de mayo de este año. Caracol sacó un especial que se denomina Los rellenos sanitarios en Colombia, un problema de salud pública. Totalmente recomendado para que lo miren. Muy técnico. Hay un tema clave va a ser el manejo de los lixiviados y en temas de emisiones, las emisiones por metano que también tienen ahí cumplen un rol bien importante, ¿cierto? Y unas celdas, que son las celdas las que van a estar controlando todos esos lixiviados, bueno, todos estos temas ligados a la contaminación. Pues acá, bueno, una noticia que ustedes saben que, bueno, se han dado muchos derrumbes, pero el 27 de septiembre del 97 se presenta el derrumbe, pues que es considerado como el más grande que se ha dado, pues, o de los más grandes que se ha dado en la historia. Más o menos 1.200.000 toneladas de desechos cayeron pues a un río Tunjuelito. Y bueno, es una situación muy compleja. Y esto pues se ha venido presentando. Algunos dicen que ya no tiene vida útil, otros que este relleno Doña Juana tiene 5 años, pero bueno, es un tema bien complejo, bien difícil. En torno a los actores y roles, también para irlo viendo, ustedes saben muy bien que los ministerios tienen un rol esencial de brindar directrices políticas y normativas para los temas que les atañen y que son competentes. Ministerio de Ambiente ligado a la protección ambiental, al control de la contaminación por residuos, y Ministerio de Vivienda más a lo técnico de la prestación del servicio de aseo, ¿ya?
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, esto es fundamental. De pronto no la conocían. No solamente miren que tiene saneamiento o de aseo, sino que también está vinculada con el agua potable. Y lo que hace esencialmente es regular los monopolios, que existe una competencia legal en torno en este sector. Por supuesto, vigilando que las tarifas, que la cobertura y que la calidad del servicio se ajuste a la normatividad y a las disposiciones legales, por supuesto. ¿Quién va a vigilar? A todos, a todos, a todas las empresas y que se cumplan verdaderamente esas finalidades de un Estado social de derecho en la prestación de servicios públicos. Por supuesto, la superintendencia. La superintendencia va a estar ahí con la lupa, vigilando esa conducta, vigilando esos contratos, vigilando en esencia esa prestación del servicio público. Invitación a ver la página de la superintendencia que tiene informes muy relevantes, al igual que la Contraloría, al igual que todos los entes de control, pero la superintendencia tiene unos informes bien interesantes sobre la prestación de este servicio. Continuamos y ahí viene una de las explicaciones que les iba a dar sobre el rol de las autoridades ambientales. En esencia va a estar haciendo lo siguiente en dos medidas, la ley 99 del 93 y los decretos, el decreto reglamentario me dice, ojo, me va a controlar las autoridades ambientales todo lo relacionado, controlar y dar seguimiento a todas las actividades que me puedan generar a mi contaminación y me enlista entre ellas la generación de residuos, ¿ya? Y para ello, en ese control, me va a, o tiene la competencia de emitir las autorizaciones o licencias respectivas para que pueda llevarse a cabo esa autoridad de manera ambientalmente sana, adecuada. Y a su vez, si se da un incumplimiento en esas restricciones y prohibiciones que van a estar establecidas en la normatividad ambiental, estas autoridades pueden interponer multas, sanciones, pues tienen todo el derecho. Y a su vez, pues ya en un tema un poco más grande, todo lo que tiene que ver con plantas de valorización de residuos, de tratamiento de residuos. Por ejemplo, acá vemos de residuos sólidos orgánicos en el decreto 2041 del 2014 que me regula las licencias ambientales. Me dice que las corporaciones autónomas regionales van a tener la competencia para la expedición, otorgamiento de la licencia ambiental en estas circunstancias. Construcción y operación de plantas para todo el tema de residuos sólidos orgánicos biodegradables y para la construcción de rellenos sanitarios, fundamental y esencial. Para estas dos actividades se requiere de licencia ambiental, autoridad competente, corporaciones autónomas regionales o autoridades ambientales urbanas. Ustedes ya saben cuál es la excepción. 1 millón o más de habitantes y algunos distritos especiales. Recuerden que tenemos 6 autoridades ambientales urbanas. Continuando con los municipios y distritos, pues fundamental. ¿Qué tienen que hacer ellos esencialmente? Pues garantizar, ojo, no prestar, garantizar la prestación de servicio. Y eso lo pueden hacer porque lo prestan ellos mismos o porque lo delegan una empresa privada o mixta. Clave eso. Por supuesto, definir el esquema de prestación que está muy ligado a eso, si es privado, si es mixto, cómo se va a dar. También formular el plan, acuérdense que tiene esa formulación del plan de gestión de residuos, que eso es clave. Y por último, y esto es clave, tienen que definir las áreas en donde se va a ubicar. Recuerden que esto tiene que hacerse a través del POD, de diferentes planes, donde se va a localizar todas las estaciones o toda la infraestructura ligada al manejo integral de residuos. Espero que eso esté clave. Nos quedan dos, las empresas prestadoras de servicios públicos, que tienen a su vez todo un régimen grandísimo, 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 pero tendrá, entre otras obligaciones, que tener un programa de gestión del riesgo, tiene que mantener actualizado y, por supuesto, suministrar lo que se denomina como contratos de condiciones uniformes, porque van a tener una relación con los usuarios, que es el último componente que vamos a ver, y, por supuesto, una infraestructura totalmente adecuada. Ojo, ¿para qué? Y esto es clave, para el acceso a la información y a la participación. Hay una serie de normas en la ley 142 del 94 que son vinculadas esencialmente con el control social a los servicios públicos. Fundamental ver esa normativa.
Y ya para finalizar, para ir finalizando, nos encontramos con los usuarios que tienen una serie de derechos y de deberes, ¿sí? Encontramos entre los derechos, tienen ese derecho de elegir el prestador, lo cual a veces no es tan fácil porque no hay tantos y es muy difícil. Tienen derecho de acceso a la información, pueden, por supuesto, exigir la calidad del servicio. Y entre los deberes, pues tienen que se deben de vincular a ese servicio, que deben por supuesto, realizar una debida separación de residuos, dar aviso cuando exista algún cambio en esa generación de residuos y cumplir con esas normas de protección también ambiental en esa generación de residuos. Hay una serie de lineamientos y de criterios. Por ejemplo, el tema que va a empezar a operar a nivel nacional, habría que ver cómo va a ser esa implementación de los colores para la separación en la fuente, por ejemplo. Esa puede ser una obligación o esa es una obligación que vamos a encontrar. Bueno, nos pasamos un poquitico, llegamos a los 50 minutos, pero bueno, fue un espacio interesante, un espacio bien relevante de diálogo, de reflexiones. Muy agradecido y espero que les haya gustado estas reflexiones sobre la gestión de residuos, un tema muy amplio, todo muy breve, un poquitico rápido a lo último, pero seguramente los va a motivar para conocer más sobre este importante tema. Muchas gracias.